todos a estas conferencias online que están siendo realmente un éxito, con lo cual les agradecemos su presencia virtual, que entren a participar con nosotros de esta maravillosa disciplina que es la gemología. Como siempre, me gusta recordar que inicialmente hemos tenido la semana pasada, como todos los martes, una conferencia muy curiosa que nos ha dado pues, una gemóloga y nos hablaba concretamente de la presencia del diamante en la literatura fantástica además, o en la literatura, en fin, de Arthur Clarke o Julio Verne incluso, y es curioso cómo allí ya se hablaba de los posibles tratamientos, o más que tratamientos, síntesis de los diamantes. Ha sido una conferencia muy interesante y hoy, como también es nuestra manera de hacer las cosas, es cambiar un poco, nos vamos a la parte más técnica de la gemología. Y no es nada despreciable porque no se queda solo en la superficie de la belleza de una piedra, de lo que son las gemas, de los adornos que pueden ser en joyería, lo que está relacionado con la gemología, sino que dentro de esto hay una parte de investigación, de estudio, de equipamiento, que es importante para todos los laboratorios para poder determinar el origen, la naturaleza de las gemas, de las piedras preciosas, y por lo tanto son herramientas de última generación que también es interesante conocer para los que no la conocen y sobre todo para los profesionales que se dedican a ello, saber que esto existe. De ello nos va a hablar José Manuel Rubio Tendero, que es gemólogo por la Universidad de Barcelona, licenciado en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y máster en formación por la Universidad Complutense de Madrid. Como experiencia, evidentemente, ha sido toda su vida, ha estado relacionado, toda su vida laboral con la gemología, ha sido profesor de gemología desde 1992 en la Agrupación Gemológica Valenciana. Luego ha tenido una fase de comercio y tasación, lo cual le da un amplio espectro de conocimiento del mercado y de lo que puede ser también interesante con respecto a la gemología. No todo es el brillo y es tal, detrás hay un comercio que evidentemente existe, a pesar de que nosotros, hablo por el IGE, no somos comerciantes, simplemente nos dedicamos a la investigación, a la tasación, a la certificación, al igual que lo hace el laboratorio de Manolo Llopis, el laboratorio Llopis, en el que trabaja en la actualidad como gemólogo José Manuel Rubio, siendo el responsable de los cursos, de los seminarios de diamante sintético, tratamientos e imitaciones. Con lo cual, nadie mejor que él para hablarnos de estas tecnologías, y hoy va a hablarnos precisamente de un equipo de transformada de Fourier de infrarrojos, que aunque suena muy complicado, pero veremos que tiene unas aplicaciones prácticas extraordinarias en la gemología. No quiero quitarle ni un segundo más, puesto que el tiempo es muy limitado, y cuando quieras, José Manuel, bienvenido, adelante. Pues buenas tardes. Me alegro de estar una vez más con vosotros, aunque sea online. Y me alegro sobre todo porque es un espacio para los gemólogos, de gemología, para los gemólogos, y dado que en España, o más globalmente en el mundo hispanohablante, no existen muchas actividades de este tipo, tampoco existe no existe casi literatura gemológica, y por eso mismo creo que la labor que hace el IGE es muy meritoria, ¿no? De unirnos a todos y dar un punto de contacto en el que nos conozcamos y aprendamos unos de otros. Como ha dicho José María, la presentación la voy a poner ya. No sé si se ve ya. Se ve perfecta, se ve bien. Vale. Pues vamos a ver una tecnología que no es nueva en el mundo de las gemas.
pero que está costando o ha costado que entrara en nuestros laboratorios por varias razones, también hablaremos un poco de ellas. Es la espectroscopía de infrarrojos. En principio, la espectroscopía de infrarrojos se empezó a trabajar en ciencia a mediados del siglo XX, pero la primera noticia que tengo yo en gemología, a lo mejor alguien más lo hizo, pero es el GIA, el Instituto Gemológico Americano, en 1987 anunciaba ya que había comprado un equipo de infrarrojos y que ya lo tenía para trabajar. En principio, nos vamos a encontrar o nos encontramos con una serie de problemas para lanzarnos. Voy a empezar, como se suele decir, con las malas noticias y luego comenzaremos a hablar de las ventajas o las bondades de la espectroscopía de infrarrojos. Pero en primer lugar, tengamos en cuenta una cosa. Un equipo avanzado no invalida el que debamos tener muchos conocimientos de gemología. Los instrumentos clásicos, como el refractómetro, son y siguen siendo válidos para el estudio de las gemas. Son relativamente económicos y si sabemos manejarlos, aportan muchísima información. Mucha no, muchísima. Otra cosa es que sepamos manejarlos, porque saber lo que es un refractómetro, por ejemplo, lo sabe cualquier gemólogo. Ahora, saber manejar bien un refractómetro, cuidado, que ya hay que prestar un poquito de atención. Con ello, quiero decir es que podemos tener un equipo avanzado que da mucha información, pero si no conocemos las gemas, es como si tuviéramos un cañón sin balas. Me explico. Si nosotros ponemos una esmeralda y no sabemos lo que estamos buscando en esa gema, no vamos a conseguir casi nada. Si no sabemos, por ejemplo, que las esmeraldas se sintetizan por diferentes métodos, que se tratan para mejorar su transparencia por otros métodos, con algunos productos, no nos va a servir de mucho o de nada un instrumento como es la espectroscopía, como el espectroscopio de infrarrojos, el espectrómetro de infrarrojos. El siguiente obstáculo, en mi opinión, es que cuesta un poco aprender. Su aprendizaje es un poco duro, digamos, porque cuando estudiamos gemología hasta ahora, pues estos instrumentos no los veíamos. Entonces es un poco de aprender uno autodidacta, leyendo mucho y cuesta aprender. Cuesta un tiempo y hay que ponerle paciencia. Y el tercer obstáculo o problema bastante importante es el que tenemos siempre con las gemas. Las gemas tienen un volumen, producen unas reflexiones la mayoría de las veces cuando están talladas y son transparentes y no admiten ningún tipo de análisis destructivo. Por ejemplo, en la pantalla que vemos tenemos un granate pequeñito, que pesa 1,5 kg, facetado, que produce muchas reflexiones, y este ejemplar nos va a producir una serie de inconvenientes que el ejemplar de la derecha, que es una pirofilita, pesa 1/4 kilo, veis las dimensiones, van a ser diferentes. Vamos a tener que trabajar y abordar cada uno de los ejemplares de maneras totalmente diferentes. Ya vamos a ir a lo largo de la presentación, vamos a ir viendo cómo se puede solucionar, pero ante todo, y que quería recordar lo que es el espectro de infrarrojos. Por definición, y es una definición muy facilita, la espectroscopía de infrarrojos es sencillamente el estudio o el análisis de las radiaciones infrarrojas, la interacción de las radiaciones infrarrojas con la materia.
no tiene más complicación. ¿Qué producen las radiaciones infrarrojas en la materia? En nuestro caso, la materia son las gemas. ¿Qué produce las radiaciones del infrarrojo en las gemas? Recordemos que el infrarrojo son unas radiaciones electromagnéticas de la misma naturaleza que la luz visible, que nuestros ojos perciben como luz. Lo único que la luz que nosotros percibimos a través de nuestro sistema óptico se encuentra en una región o tiene unas longitudes de onda diferentes a las del infrarrojo. El infrarrojo tiene la misma naturaleza, pero varía las longitudes de onda. Por la otra parte, el ultravioleta es lo mismo, la misma naturaleza, pero son ondas más cortas y más energéticas. No las vemos tampoco, en este caso, son capaces de ionizar la materia, es decir, si la vemos directamente, miramos directamente a una fuente de radiaciones ultravioleta, pues nos podríamos quedar ciegos, por ejemplo, mientras que en el infrarrojo son muy poco energéticas, no las vemos tampoco, pero no nos produciría ningún daño. La diferencia sencillamente es la longitud de onda. Cuando tratamos con el infrarrojo, como las ondas tienen una longitud mayor, si tratamos con nanómetros nos vamos a encontrar puede ser un poco confuso, por lo cual se ha establecido una unidad que es el número de onda. El número de onda es el número de veces que vibra una onda por centímetro. Lo damos en centímetro -1 o a la -1, da igual. Hay quien dice centímetro a la -1 o centímetros -1. Ese U es 1 partido por la longitud de onda. No hace falta realizar esta operación constantemente, sencillamente cuando estamos tratando con la región del infrarrojo, pensamos en centímetros -1 y ya está. Pero si lo queremos pasar a micras, también se puede hacer. De hecho, por cuestiones técnicas y experimentales, el infrarrojo, toda la región del infrarrojo se ha dividido entre el infrarrojo cercano, que es cuando acaba el rojo, que nosotros podemos ver, hasta los 400, hasta 4.000 centímetros -1. Entre 4.000 centímetros -1 y 400 centímetros -1 se encuentra el infrarrojo medio. Ahí vamos a encontrar mucha información. Sobre todo encontraremos una zona que le llamaremos de huella dactilar, que es en la que se refleja la naturaleza del material. Los infrarrojos lo que hacen es interactúan con las moléculas. Por lo tanto, son análisis moleculares o vibracionales o espectroscopía vibracional, que se llama. No son análisis elementales. No vamos a buscar con el infrarrojo si hay un elemento en concreto en el ejemplar. Por ejemplo, no vamos a ver si un rubí está tratado con berilio. No lo vamos a ver, porque lo que sí que vamos a ver es si tiene la estructura del corindón. Eso lo vamos a ver fácilmente. Sin embargo, por ejemplo, tendríamos una alternativa que sería buscar a ver si tiene agua, porque si el rubí ha sido tratado con berilio, el agua que tuviera originalmente puede haber desaparecido. Sería un atajo por el cual podríamos abordar ese problema. Es lo mismo que con la cuestión de los diamantes. Nosotros, los diamantes sintéticos, los que se fabrican para joyería,
no tienen cantidades apreciables de nitrógeno, pero nosotros lo vamos a ver, pero no vamos a ver el nitrógeno, sino vamos a ver los defectos que produce cuando el nitrógeno está en la red cristalina. Produce la estructura cristalina, produce unos defectos que el infrarrojo los detecta con relativa facilidad. Más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco. El instrumento puede ser de varias maneras. Hay, el que nosotros tenemos, lo veis en pantalla, es la unidad de infrarrojo, la computadora, el ordenador, que es el que procesa los datos, y ya está. FTIR lo que quiere decir es que los datos que el espectrómetro nos proporciona Fourier, era un matemático francés, diseñó unas operaciones matemáticas y el ordenador hace estas operaciones por nosotros y nos proporciona una gráfica. FTIR quiere decir Fourier Transform Infrared. En castellano, transformadas de Fourier, por el infrarrojo por transformadas de Fourier. No tiene más. Son las operaciones matemáticas que el ordenador realiza para proporcionarnos una gráfica que nosotros vamos a poder estudiar. Pero ¿cómo tomamos el espectro? Y es aquí donde empiezan las dificultades técnicas. El espectro en general, o a grandes rasgos, el instrumento proyecta un haz de infrarrojo que circula a través de un sistema de lentes, incide sobre el ejemplar, la gema en nuestro caso, y ya va a un detector. El detector detecta lo que la gema ha transmitido y el ordenador realiza las operaciones matemáticas y nos proporciona la gráfica. Hay principalmente tres técnicas, que es transmisión, reflexión y reflexión total atenuada, ATR, habréis oído hablar probablemente, Attenuated Total Reflection, pero las que vamos a utilizar por nuestras limitaciones en gemología es la reflectancia especular y la reflectancia difusa. Transmisión muy poco. Transmisión, esta es el esquema de lo que sería la espectroscopía de infrarrojo por transmisión. Se proyecta un haz de luz de radiaciones infrarrojas sobre la muestra y esta absorbe las moléculas, vibran sobre sus posiciones de equilibrio y determinadas ondas del infrarrojo las absorbe y las que no absorbe las transmite y el detector es capaz de detectar esto. El inconveniente es que necesita una preparación. Esta técnica la muestra necesita una preparación. Y esto nosotros lo podemos hacer en muy pocas ocasiones, a no ser que sea en plan ya de investigación. Sí, podríamos, en investigación se suelen hacer láminas muy finas del cristal en bruto, porque lo han cogido de la mina y quieren estudiar esa mina, y entonces ya la técnica de transmisión sí que es adecuada. Se tallan las láminas muy finitas y se calcula el grosor de la lámina y esta técnica es adecuada en estos casos, pero generalmente no es adecuada. Nosotros tenemos un accesorio para analizar la espectroscopía de infrarrojo con esta técnica de transmisión, pero os tengo que decir que hace ya algunos meses que no lo he sacado del cajón, porque
o bien no hay bastante intensidad, el haz no tiene bastante intensidad, o las piedras, más de 20 centésimas una piedra, ya es complicado de analizar con esta técnica. Y ya de manera que casi prácticamente no la utilizamos. La otra técnica, que es reflexión especular, la teoría es que el haz de infrarrojo incide sobre la superficie y se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Es decir, se refleja con el mismo ángulo que incide. No, esto es teórico, pero en realidad sobre los cristales no hay cierta reflectancia especular, pero no se produce otro tipo de reflexión, que es la difusa. El ATR, la reflexión total atenuada, utiliza este fenómeno, pero tiene varios problemas. Es que la mayoría de las gemas son anisotropas, es decir, depende de la dirección que se analice, puede tener un espectro de infrarrojo u otro, bueno, de infrarrojos y de visible también. Entonces, en estos casos, girar la piedra es complicado. Yo las veces que he probado con esta técnica, la verdad es que da muy poco juego. Tiene otros problemas también, es que el cristal sobre el que pasa el infrarrojo para incidir en la muestra tiene que ser de diamante para que no se raye, es complicado, y luego la muestra tiene que ser finita, cosa que a nosotros pues nos complica también mucho la vida, porque las gemas, es lo que decía, tienen volumen. Lo que nos da mucho juego es la reflexión difusa. Cuando las radiaciones infrarrojas inciden sobre el ejemplar, a no ser que sean metales, la superficie de los ejemplares no es completamente lisa. Nosotros la vemos lisa, pero la luz, las ondas se reflejan en todas las direcciones. Es lo que se llama reflectancia difusa. Lo vemos aquí en la imagen. Cierta parte se refleja produciendo reflectancia especular, siguiendo las leyes de la reflexión, con el mismo ángulo que ha incidido, pero otras ondas se reflejan en cualquier dirección. Esa es la que nosotros vamos a aprovechar. Tiene una variante también, que la superficie, se puede poner una superficie reflectante y una capa muy fina. Esto lo vamos a ver sobre piedras. A partir de ahora lo que vamos a hacer ya es con piedras de nuestra colección. Hemos hecho una exposición para ver qué podemos esperar y qué no podemos esperar. Este es nuestro equipo de infrarrojo. Hay algunos que son portátiles, más adaptados para el trabajo en gemología, otros más amplios. Nosotros podemos analizar gases y líquidos, pero no tiene sentido para nosotros. Tenemos este accesorio con la tapadera abierta, se ve así, y lo que hacemos es poner la gema debajo de unos espejos, una superficie reflectante parabólica. Pero voy a comentar una cosa. El problema está, aquí nos encontramos con un primer problema. Es cómo poner la piedra, porque la piedra tiene muchas reflexiones, tiene un volumen, y os puedo decir que de los accesorios que venían de fábrica, prácticamente no utilizo ninguno. Los hemos tenido que diseñar nosotros. Porque fijaros dónde está situada esta piedra, que se vería
se pondría aquí donde indica el puntero. En la imagen de la izquierda he puesto ahí un pegotito en que se ve la piedra para que se vea que hay un espacio. Este accesorio se llama Pragis Mantis. Pero es que a veces me toca desmontar todo y algunas veces incluso he tenido que meter la mano y aguantando si es un broche, por ejemplo. Hace poco nos ocurrió un caso. Un broche de una señora, un broche antiguo, que quería saber lo que era cada piedra. Y eran piedras incoloras, había vidrio, corindón sintético y diamantes tallados en talla rosa. Y la única solución fue, aguantando la respiración, desmontarlo todo y meter la mano y ver los efectos que producía. O sea, el problema está en tratar, en adaptar la gema a los instrumentos que hay disponibles en el mercado. Pero bueno, con paciencia, es muy apasionante. Cuando vas viendo los resultados te apasionas. Y lo que nos da el instrumento es una gráfica. Una gráfica que tenemos que tener presente siempre y no confundirnos por si es una gráfica del espectro visible o infrarrojo o Raman, que cuando uno se está introduciendo a veces hay un poco de confusión. Esto se ve cuando vemos un estudio o un informe que se nos presenta una gráfica de un espectro de infrarrojo, en este caso es un topacio incoloro. Lo primero, vemos, en algún sitio tiene que especificar que es un espectro de infrarrojo. A continuación vemos que se nos presenta en absorbancia. O sea, estos picos son radiaciones del infrarrojo que la muestra ha absorbido. Y en el eje X, el horizontal, vemos que pone wave number, que es centímetros menos 1. Esto es el número de onda. En este caso, pues vemos que estaría aproximadamente 4.800. Tenemos un pico. La altura es la intensidad de la absorción. Se nos puede presentar la onda, la gráfica en transmisión. Aquí lo observamos, que es la transmitancia, el porcentaje de luz que la muestra, que el ejemplar ha absorbido. Vemos que aquí estaría en que hay una transmisión de casi el 100%. Aquí habría un pico muy pequeñito. Esto, en esta zona del infrarrojo, a veces falta un poco de detalle o de fidelidad. Hay que afinar bastante. Este pico pues es el mismo que hemos visto antes. Este que señalo con el puntero, en este caso, está en la misma posición. El número de onda es el mismo, pero es de transmisión. Poco a poco se tiende a presentar ya los espectros en absorbancia, pero podemos ver perfectamente un espectro en transmitancia. Perfectamente. Un trabajo lo puede presentar, pero no tiene ningún problema. Lo importante es que sepamos los picos, dónde está en el número de onda, la posición en el espectro, dónde está. Es como si se nos presenta el espectro con una rejilla. A lo mejor la persona, el operario que ha adquirido el espectro por cualquier razón, lo quiere representar así, pero lo mismo, vemos absorbancia y vemos el número de onda en el X, en el eje X, y ya está. Sabemos que es un espectro de infrarrojo, porque en algún lado lo pondrá. No confundir con el espectro Raman. La espectroscopía Raman es otra cosa, no voy a entrar en ello. Y el visible, se nos suele presentar en nanómetros. Serían, en ese caso, entre 400 y 700. El infrarrojo cercano muchas veces se puede analizar con los espectrómetros de visible y ultravioleta. Generalmente vienen los equipos así. Por cuestiones técnicas, el infrarrojo cercano se suele analizar con ese tipo de espectrómetros.
cuando queremos ver el origen de los zafiros o de las esmeraldas, si tienen hierro y eso, ahí se nos presenta información. En el infrarrojo, la información para identificar a las gemas la encontraremos en una zona que se le llama de huella dactilar, que sería entre los 400 y los 1400 centímetros menos 1 aproximadamente. En esta zona que indico con el puntero es donde identificamos la gema o el mineral que es. El mineral, la especie de mineral. Daros cuenta que no estoy diciendo si es rubí o zafiro, porque la estructura del rubí y del zafiro, la estructura cristalina es la misma, solamente que el rubí tiene cromo, algo de cromo, y el zafiro tendrá hierro y titanio, pero como impureza. Sin embargo, su estructura cristalina es la misma. El infrarrojo no nos va a decir si es un zafiro o un rubí, nos dirá si es corindón. Viéndolo en esta zona, nos dirá si es corindón, pero no nos va a decir si es zafiro o rubí. El software que llevan los equipos estos, pues ya nos permite hacer muchas operaciones para obtener mucha información. Por ejemplo, el área de un pico nos puede dar a lo mejor información de la cantidad de nitrógeno que tiene un diamante. Luego lo comentaremos. No nos dice el nitrógeno, vuelvo a incidir en ello, pero los defectos que producen los átomos de nitrógeno sí que nos los dice, el tipo de defecto. Nos podría decir hasta las partes por millón que tiene ese diamante de nitrógeno. Cuando vemos un espectro, lo acabamos de adquirir, ya vamos buscando algo. En este caso es un rubí sintético hidrotermal de nuestra colección. Lo tallamos a partir de un bruto, este bruto que se puede ver aquí. Y cuando hemos obtenido el espectro, pues ya de entrada vemos que en esta zona del 3500 hay una serie de picos que en el caso del rubí son informativos. Lo que hacemos es ampliar esa zona y ya estudiar los picos. Aquí se pueden ver. Para ello, pues como no te puedes memorizar todo, yo, por ejemplo, tengo una lista de picos, o se dice pico cuando son muy agudos, y si no, pues se dice un hombro cuando son más débiles, o una banda cuando son anchos. Para cada material, pues ya con el tiempo te vas haciendo una lista, según vas leyendo informes publicados en revistas, o en este caso, por ejemplo, cogimos el rubí sintético hidrotermal, cogimos el bruto, lo tallamos, me proporcioné un espectro, ese espectro me lo guardé y luego automáticamente cuando tengo un espectro parecido lo consulto en mi base de datos. Y luego ya veremos cómo se hace esto. No es nada especial del otro mundo, porque la mayoría de las veces no te indica nada enseguida. Eres tú el que tienes que buscar en las zonas donde tu información que ya tienes te puede indicar si ese rubí es sintético o natural. Por ejemplo, vamos a ver, este rubí natural está en nuestra colección, pues yo lo conozco desde el 87, que igual ya estaba antes. Es un rubí que en esta zona, que es muy interesante para estudiar tanto los rubíes naturales como tratados, como los sintéticos, vemos que tiene una banda amplia en 3479 centímetros menos 1. Esto el software nos proporciona la posición del pico automáticamente, y otra a 3308 y algo, o puede ser 3309,
que nos dan mucha información. En principio, esta banda podría deberse al agua, a las moléculas de agua. Cuando las piedras se calientan, el agua desaparece. Si vemos esta banda amplia, pues sabemos que la gema tiene agua. También en esta zona se encuentran, cuando hay hidrógeno presente, pueden enlazarse con el oxígeno, y hay especies minerales como el diásporo o la bohemita, que también, si encontramos picos que se deben a ese mineral, pueden ser muy informativos. Pero en cualquier caso, siempre conviene contrastarlo. En este caso, el espectro de infrarrojo en esta zona coincide con unas inclusiones, agujas finas, que se cruzan a 60 y 120 grados, el rutilo, muy características de los rubíes birmanos, y hacemos nos cuadra las dos fuentes de información, tanto el espectro de infrarrojo como las inclusiones. Podríamos afirmar que la piedra es un rubí natural perfectamente, y podríamos también casi asegurar, porque las inclusiones no están fundidas, el calor no las ha fundido, que con mucha probabilidad este rubí no está tratado. Además tiene otras inclusiones cristalinas que están perfectas, con lo cual el rubí probablemente no ha sido tratado térmicamente. En este caso es un rubí que en la misma zona del infrarrojo vemos el pico a 3308 y algo, podría ser 3309 por la tolerancia que tiene, y un pico a 3232, que suele ser bastante característico de las piedras que han sido tratadas térmicamente. Además, coincide con un panorama de inclusiones característico de los corindones y de los rubíes que han sido calentados, y con todo ello podríamos concluir pues que sí, es un rubí natural tratado térmicamente. No tenemos mucha información para decir esto. Pero si hay una gema que da juego, realmente juego, y con el infrarrojo sin duda es la esmeralda. Y aquí tenemos unas esmeraldas, todas las gemas son de nuestra colección, y las hemos ido adquiriendo poco a poco, y les hacemos fotos a las inclusiones, las estudiamos. Por ejemplo, en primer lugar vemos una esmeralda natural que en esta zona del espectro, entre 3000 y algo y 2500 y algo, pues presenta las características de una esmeralda natural. Vemos unos picos que se deben al agua, y en esta zona pues está la esmeralda típica de una esmeralda natural. Los picos estos en esta zona que se deben al agua pueden que sea muy interesante, porque estos se deben a las moléculas, son moléculas de agua que se cuelan por el berilo. Tiene unos intersticios en su estructura cristalina en los que se pueden alojar moléculas de agua que pueden ser de dos tipos, tipo 1, tipo 2, depende del tipo de molécula de agua que sea. El hidrógeno puede presentarse de un tipo u otro. Esto hace que la molécula interaccione con su entorno de una manera u otra. En estos intersticios suelen haber elementos alcalinos, y el agua interacciona con ellos y producen estos picos que últimamente están de hace unos meses o quizás un par de años a esta parte, están apareciendo trabajos de investigación que quieren encontrar la manera de determinar el origen de las esmeraldas en base al tipo de molécula de agua que lleva. Pero la verdad, yo lo sigo bastante atentamente, pero encuentro contradicciones, porque es que hay dos trabajos de una misma mina que te dicen que el tipo de molécula de agua 1, H2O,
es característico de esa mina, y luego otro trabajo realizado posteriormente lo dice al contrario. Entonces, a ver en qué queda esto, ya veremos, a ver en qué queda esto. En fin, estamos atentos a ello. En esta zona, por donde lo que indico con el puntero, es la zona de huella dactilar. Estos picos que hay aquí nos indica que se trata del mineral berilo. Podría ser agua marina, tendría los mismos picos. Cuando es aquí es donde interacciona la estructura cristalina, principalmente con el infrarrojo, y aquí pues el agua, en esta zona también el agua, y vemos una esmeralda hidrotermal como tiene la zona de entre 3000 y 2400 unos picos que son extremadamente intensos en comparación con las naturales. Esto también es característico de estas esmeraldas, de las hidrotermales. Hay algunas esmeraldas hidrotermales que estos picos no los presentan. Parece ser que eran o son de origen ruso. Sin embargo, sí que presenta diferencias con respecto a las naturales entre 2200 centímetros menos 1 y 2400 centímetros menos 1. En este caso también sería posible diferenciarlas con respecto a las naturales. Bueno, este caso tampoco tiene muchos problemas porque las inclusiones de esta esmeralda son muy características de las esmeraldas sintéticas hidrotermales. Las sintéticas de fase fundida, otro sistema que no emplea una disolución acuosa y presión para sintetizar los cristales de esmeralda, sino que funde la composición química y le añade un fundente para acelerar la cristalización. Vemos que no tiene ningún pico de agua en absoluto, absolutamente ningún pico, con lo cual es totalmente identificativa de que estamos en presencia de una esmeralda sintética de fase fundida. Chatham hace este tipo de esmeraldas. Y se identifican también por los velos, restos del fundente, pero esto algunas veces puede dejar lugar a dudas si no tiene mucho restos de fundente, con lo cual es conveniente cuadrar el infrarrojo con las inclusiones. Y os decía que la esmeralda da mucho juego con el infrarrojo. Por ejemplo, las esmeraldas tratadas con resina epoxi, para hacerlas más transparentes, intentar eliminar las fracturas internas y hacerlas invisibles, además de cohesionar en muchos casos los cristales, que están muy fracturados y se pueden romper, presentan unos picos debido a la resina epoxi muy sensibles al infrarrojo en esta zona, la zona donde indica la flecha. Aumentado, se ve así y sin problemas. Y esto es que con muy poca cantidad de resina epoxi que lleve la esmeralda, poquísima cantidad se suele detectar. Se suele detectar enseguida, ¿no? Yo he hecho pruebas a lo mejor de coger una esmeralda que no tenía absolutamente nada de epoxi, ponerle una gotita, secar la gota con un papel, poner la esmeralda y encontrarme con estos picos. Son muy... Claro, si la esmeralda ha sido tratada con resina epoxi, su valor disminuye mucho. Una buena esmeralda de tamaño más o menos considerable que no haya sido tratada puede valer perfectamente, sin ningún lugar a dudas, 100 veces más que una esmeralda tratada con resina epoxi. El aceite natural también se detecta muy bien. En este caso que he presentado, esta esmeralda tratada con resina epoxi tenía unas inclusiones
o tiene unas inclusiones que son parecidas a las que podríamos ver en esmeraldas naturales, trifásicas. Es una burbuja o varias burbujas que han quedado atrapadas ahí en un hueco. Se identifica también porque tiene unos flashes, flashes de color, destellos de color, bastante característicos, pero el problema es que algunas esmeraldas naturales tienen fluidos internos y a veces estos flashes no nos convencen mucho. Podría ser flashes de fluidos naturales, o a veces está muy claro y otras veces no está muy claro. Entonces el infrarrojo pues ayuda mucho. O sea, ayuda no, es concluyente, totalmente concluyente. Los picos que hemos visto, es que además puedes saber hasta la marca del tipo de resina que se ha empleado. En muchas ocasiones puedes saber la marca. Ahora bien, a veces mezclan aceites naturales con resinas epoxi y entonces ya te marea. No sabes si poner que el producto es natural o sintético, porque se mezclan los picos y hay que tener paciencia para ver cada pico. Pero en cualquier caso, el relleno se detecta con suma facilidad. Otra gema también muy de actualidad son los diamantes sintéticos. Aquí nos ayuda mucho el infrarrojo porque sabéis, probablemente habéis oído o sabéis ya perfectamente que la mayoría, o si no todos, la inmensa mayoría de diamantes sintéticos incoloros destinados a joyería, que podemos ver en joyería, son de lo que denominamos tipo 2. El tipo 2 es porque no tienen nitrógeno, no tienen átomos de nitrógeno en partes por millón en su estructura cristalina, y entonces no produce defectos en los que el infrarrojo interacciona, y vemos aquí, en este diamante sintético HPHT, como en esta zona no tiene picos. Sin embargo, el diamante natural tiene una serie de picos que el programa nos da la posición de los picos, y no solo que tiene ya nitrógeno, sino cómo está agrupado el nitrógeno o dispuesto el nitrógeno dentro de la red cristalina del diamante. Nos informa del tipo de defectos en el cristal y nos proporciona muchísima información. En este caso vemos que no tiene nitrógeno y hay muchas probabilidades, solamente con este dato, de que el diamante fuera sintético, porque solamente hay menos de un 2% de diamantes naturales que no tienen nitrógeno, menos de un 2%. Se suele decir que un 2%, pero menos, porque por aquí hemos visto miles de diamantes y de vez en cuando sale algún natural que no tiene nitrógeno, pero es un menos de un 2%. En este caso, lo que sí apreciamos que tiene boro, la intensidad correspondiente, las posiciones correspondientes debidas al boro, y es muy característico de los diamantes sintéticos HPHT. Ya si confrontamos su respuesta con el ultravioleta, las radiaciones ultravioletas de onda larga y onda corta, veríamos que con onda corta tiene más intensidad, característica de los sintéticos HPHT, y bueno, con luz polarizada no presenta ningún tipo de tensiones, se puede dar perfectamente como el diamante sintético. Los naturales vienen muy bien, porque a veces cuando son muy pequeños, si es un lote de diamantes hasta de 0,80 milímetros, que los tallan, los detectores habituales que hay por ahí para diamantes tan pequeños no funcionan, no los puedes detectar, muchos de los detectores. Otra limitación de los detectores suele ser el color. Si tiene algo de tono de color, más de color J, los detectores, muchos no, en las especificaciones lo pone, no son válidos. Aquí hemos podido comprobar como un K en el detector nos daba como natural,
pero era un tipo 2, diamante tipo 2, que no tenía nitrógeno y además tenía un patrón columnar fenomenal y una fluorescencia característica de los últimos CVDs, pero el detector, como se pasaba de las especificaciones, no lo daba como natural, porque era de color K. Claro, y te lo pone más de K, no pongas aquí las piedras que no las va a detectar. En cualquier caso, esto es un uso diario. Diariamente se pasan los diamantes y es como tener una ventana abierta en la estructura cristalina de la gema. Es como una ventana. Te está diciendo los defectos, los centros de color debidos al nitrógeno, al boro que tiene la piedra y es como una ventanita. En algunos tratados, por ejemplo este azul, también es muy útil porque los azules naturales son del tipo 2. Aquí vemos que tiene en esta zona unos picos que son los del nitrógeno que comentaba antes y estudiando estos picos vemos que la piedra es diamante tipo 1A minúscula, B mayúscula con alguna banda u hombro o pico debido al nitrógeno agrupado por parejas, que es tipo 1A mayúscula, y tiene también un pico característico de radiaciones, por lo cual es más que suficiente para ver que esta piedra está tratadísima con radiaciones. Aquí lo vemos con detalle. Y ahora, a continuación, quería comentaros qué ocurre cuando se nos presenta una estatua que mide medio metro y quieres saber si es de jade, por ejemplo. Y algo que viene muy útil, además, no te la pueden ni traer al laboratorio porque pesa mucho o es una colección y tienes que desplazarte al sitio. En este caso utilizamos una técnica que sería la reflectancia especular, algo de reflectancia especular, como vemos aquí en el dibujo. Lo que hemos hecho ha sido fabricar unos soportes. Claro, esto lo hemos tenido que hacer nosotros porque el fabricante fabrica instrumentos de estos, pero igual para un sitio donde analizan la cantidad de grasa que tiene la leche, como para otro sitio donde analizan la grasa del jamón para ver si es ibérico o no es ibérico. Entonces, ellos te proporcionan accesorios, pero a la hora de la verdad tienes que ingeniarlo un poco. En este caso, lo que ocurre es que del pie de la estatuilla se rasca un poquito de polvo, muy poquito, y se deposita sobre una superficie reflectante y nos sale un espectro fenomenal de jadeíta, pero fenomenal. Aquí es que la cantidad es ínfima. El problema aquí es más que no se apelmace, la muestra, porque entonces ya la reflectancia no es la misma, porque si el grano es muy pequeño, las radiaciones infrarrojas no se reflejan en él. Entonces se difunden. Y aquí lo que estamos haciendo, o sea, la reflectancia especular no se produce muy bien, más bien se difunde. En cualquier caso, proporciona unos espectros fenomenales que se pueden estudiar perfectamente. En este caso era una nefrita y lo mismo con la jadeíta. Nos saca del apuro. La jadeíta, si son cabujones, no hay problema. Se mete el cabujón y te las apañas para sujetar la gema y ya está. Y normalmente también salen buenos espectros, pero no tan buenos como este que he señalado antes.
Otro caso también, vamos a ver, en los gemólogos visualmente algunos materiales de visu los podemos distinguir, la malaquita, etcétera. Otros nos podemos orientar, pero no podemos saberlo todo. Se nos presenta este caso, una figurita, pues de estas dimensiones y este peso. Pues normalmente del pie se puede rascar una cantidad muy pequeñita y nos proporciona un espectro fenomenal por el sistema este de la reflectancia sobre una superficie metálica, y es totalmente identificativa de pirofilita. Y ahora vamos a ver algo que se comenta mucho, las bases de datos o las librerías. La librería a lo mejor en nuestro caso, y creo que es hacértela de gemas. De gemas y además con tu equipo. Porque las variables del experimento cambian de un equipo a otro. Los parámetros, si tú estás trabajando siempre con el mismo instrumento, tienes la misma tolerancia y te va a dar los picos en el mismo sitio. Se pueden consultar bases de datos, pero no son tan exactas, y en realidad lo mejor es construirte tu base de datos y ya está. Mirad, el granate este incoloro, como su espectro cuadra perfectamente con el grosularia. Este incoloro, pues claro, tú sacas el índice de refracción y es poca cosa, y la piedra no es muy grande, el peso específico, la solidez de los datos no es mucha para afirmar que es un granate incoloro. Sin embargo, ya cuando te cuadra perfectamente con otro granate, puedes afirmar que es un granate. En cualquier caso, si yo cojo la región de la huella dactilar y hago una búsqueda en todas las bases de datos que tengo, tanto comerciales como propias del laboratorio, para que fijéis lo que influyen los parámetros del ensayo, veis como este granate incoloro, 1, 2, 3, 4, los primeros 4 resultados que los extrae de nuestra propia base de datos con una probabilidad del 90 y tantos %, lo cual es muchísimo. Muchísima. Sin embargo, los siguientes resultados que nos proporciona ya son bases de datos o librerías comerciales, que son productos que yo no sé ni lo que es, no tiene nada que ver, y se va a un 77% de probabilidades. O sea, las bases de datos, si tienen que ser funcionales, pienso yo, te las tienes que hacer tú. Y en ese caso son realmente funcionales. Tú o el instrumento, como los hay, más adaptados a gemología, fabricados para gemología, con su base de datos de piedras. Probablemente yo he probado alguno, he utilizado alguno y me daba bien, vamos, que eran instrumentos hechos para gemólogos. En este caso, nos lo hemos adaptado nosotros. Y con esto, pues hemos hecho un breve repaso a las posibilidades que hay para trabajar con el infrarrojo. Hay más posibilidades y no pasa el día en que no veamos ninguna cosa nueva. Marta, si hay alguna pregunta, pues ya lo vamos viendo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por la conferencia. Pues lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta, tenéis abajo la función de levantar la mano, o comentario también, que a veces la gente quiere hacer comentarios, y os voy dando la palabra. A ver. O quitando el audio. Ahora mismo tenéis todos el audio quitado.
Igual le dejaste todo clarísimo. No, si no hay preguntas, no es muy buena señal. Bueno, quería comentar ya, mientras si alguien piensa alguna duda, es que si no se tiene opción a adquirir un equipo de estos porque es caro, hay algunos sitios, algunas universidades que previo pago tienes opción de utilizar sus equipos. El problema es que como los operadores no están especializados en gemas, pues vas muchas veces y te dicen el ejemplar no lo puedo poner porque hay muchas reflexiones o no cabe o te da los resultados y apáñate tú, interprétalos tú. Bueno, nosotros hacemos análisis de infrarrojos, si alguien lo solicita lo hacemos y en nuestros informes los ponemos también, desde luego. Pero hay maneras de superar los escollos, te vas introduciendo en las técnicas pues como puedes. Igual pasa con el Raman o con otros instrumentos. Claro. Pues a ver si no... Creo que Josefa, sí, Josefa tiene una pregunta. Josefa. Hola Marta. Hola. ¿Esto sería como el Raman, se parece este? No. Me confundí un poco. ¿Cuál es la diferencia entre este y el Raman? Esto lo que hace, los dos aparatos estudian las vibraciones moleculares, pero esto es la interacción del infrarrojo con la materia, en nuestro caso las gemas. El Raman estudia otro fenómeno que no quiero entrar en él porque no lo tengo preparado y no quiero complicar la cosa. Estudia otro fenómeno diferente. Estudia también vibraciones moleculares, pero otro fenómeno diferente. Esto es espectroscopía de infrarrojo. Por eso he recalcado cuando se os presenta una gráfica, en primer lugar, ver esa gráfica cómo se ha adquirido, con un espectrómetro de infrarrojo, ¿vale? ¿Qué se nos presenta? Absorción o transmisión y la posición de los picos. Ahí vemos la región del infrarrojo que estamos estudiando, la intensidad y la posición de los picos. Y a partir de ahí vemos a qué es debido esa interacción del infrarrojo con nuestra gema o con nuestro material. El Raman es otro tipo de espectroscopía que no está basado en esto. Estudia también las vibraciones moleculares, pero está basado en el fenómeno Raman, que se llama, que es otra cosa. Y en el IGE tienen uno de infrarrojo, pero ¿es este mismo o es otro el que usa el IGE? Yo tengo entendido, esto Marta te lo dirá mejor que yo, pero es otro equipo. Es otro equipo, pero bueno, al final es lo mismo. Es lo mismo, sí. O sea, el equipo es diferente, pero la información que te da al final es la misma. Buenísimo. Gracias. Mira. Munir tiene la mano levantada, pero tiene el audio quitado. Espera. A ver. Ahora. Hola, buenas tardes. A ver, es que me caí durante la conferencia y perdí un poquito el hilo. Me quedé donde los diamantes y para diferenciar un sintético de un tipo 2 natural, las curvas son muy distintas, porque claro, un tipo 2 natural tampoco tiene nitrógeno y el sintético no tiene... Vale, pues mira, si es HPHT suelen llevar boro, suelen ponerle algo de boro y el espectrómetro lo identifica. Si es CVD probablemente no vemos nada, pero deberíamos complementar esa información con los polarizadores cruzados. Si es CVD nos daría el patrón columnar, aunque últimamente se puede quitar, pero no lo quitan, pero llegará el día en que con un tratamiento HPHT el patrón columnar lo quitarán. Pero hoy por hoy no lo quitan, entonces con el
Con los polarizadores cruzados lo identificaríamos, y los HPHT, la fluorescencia y la fosforescencia es muy característica. Y si no, pues ya habría que hacer un estudio de fotoluminiscencia con el Raman, en este caso con el Raman, o de espectro visible, pero probablemente con los polarizadores cruzados, si tenemos opción de situar el ejemplar que no está engastado en una montura cerrada y eso, pues sería suficiente. La fluorescencia y fosforescencia también. Gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? De momento parece que nadie tiene la mano levantada. Sí, mira. José Luis Romera, tienes el audio quitado. Ahora. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, José Manuel, por la charla. Gracias. Y lo segundo que quería preguntar, en el tema de las esmeraldas, si le hacemos tratamientos con aceites, ¿cómo podemos llegar a ver si el aceite natural es propio de la esmeralda, de una esmeralda natural, que lo lleve como una inclusión líquida, o que sea un añadido que le hemos hecho nosotros para engañar? Sí, no, las esmeraldas naturales no llevan aceite. Lo que ocurre es que tradicionalmente se les pone aceite de cedro o de resino o otro tipo de aceite, pero las esmeraldas llevan fluidos naturales, pero no llevan aceite. El aceite se detecta igual que las resinas epoxi. Los picos están en otros sitios, pero están muy cercanos también, porque es la zona de los carbonos. Ajá. Y están los picos desplazados con respecto a lo que es la resina epoxi, y muchas veces se detectan, se sabe que es cedro o resino, otras veces es más complicado, no está tan claro, y otras veces mezclan las resinas, los productos sintéticos con los naturales. Hay un producto natural que le llaman por ahí, que como le ponen aceite natural y sintético también, pues dicen que es natural, pero bueno, en mi opinión, si se le añade ese producto a la gema, no es un producto natural, lleva Natural resinas trata. sintéticas. Entonces, en el momento en que detectamos aceite, la esmeralda ha sido rellena artificialmente. Ahora bien, si el tratamiento es tradicional y el mercado ese tratamiento lo admite, pues parece ser que hay quien no lo indica en el certificado. En cualquier caso, las esmeraldas, cuando se puede probar que no llevan ni aceite ni resina, su precio se eleva muchísimo. O sea, no es cualquier cosa que una esmeralda no esté tratada. Y probablemente la única manera de asegurar 100% que la esmeralda no ha sido tratada es si no tiene ninguna fisura que llega a la superficie. Porque en ese caso, como no se puede ni calentar ni irradiar, porque las esmeraldas se rompen, estamos seguros de que no hay ningún producto que se ha introducido artificialmente en la esmeralda. En otros casos, sí, si los instrumentos no detectan relleno, pues tú pones que no hay indicación de tratamiento, y normalmente estos instrumentos son muy sensibles, con muy poco que tenga lo detecta. Entonces, pero el aceite, las esmeraldas, cuando se forman en la naturaleza, no se forman con aceite. Tienen Correcto. Se detecta fácilmente, ¿eh? Vale. O sea, con relativa facilidad. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? Si no, damos paso a José María Reguera. Pues muchas gracias por atendernos, y espero el año que viene estar en el salón. Ojalá. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. José María ya está, creo. Sí. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por este repaso sobre el HFTIR, mejor dicho, para determinar pues, las características de natural o sintéticas de algunas piedras, como el caso del diamante, y por este repaso que, aunque rápido, porque el tiempo es lo que requiere, por lo menos sí nos da una idea clara
de los equipos que hoy día debe de tener un laboratorio moderno que quiera estar en el mercado y competir. Muchas gracias también a ti, Manolo Llopis, director del laboratorio Llopis, y por habernos querido acompañar en estas conferencias online del Instituto Gemológico Español y con los que tenemos una, diría yo, lejana y buena amistad entre todos, como debe ser. Espero veros por aquí en otra ocasión, que queráis, está a vuestra disposición el Instituto para lo que queráis y para que expongáis alguna otra conferencia como ya lo hicisteis en su día. Si es posible en directo, muchísimo mejor, que sería lo ideal para todos. Pero hasta entonces, por lo menos online, siempre podemos vernos y hablar de estos temas que nos apasionan a todos. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, tanto José Manuel como Manuel Llopis, que le veo en pantalla. Espero veros pronto, si no personalmente, por lo menos online nuevamente. Así que, hasta la próxima vez. Me despido de vosotros agradeciéndoos esta charla. Muchas gracias y muchas noches, buenas noches a todos los que nos han estado viendo. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta otro día.